Hola, ¿qué tal Hola, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero. Seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy, con una invitada de super lujo, está con nosotros una mujer que fue seleccionada nacional, que estuvo desde el arranque de la Liga MX femenil y a la cual le agradecemos de verdad enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Está con nosotros nada más y nada menos que Fabiola Vargas. Fabiola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. hola, muy buenas tardes, Juan. Muy contenta de estar esta tarde con ustedes y bueno, pues aquí lista para compartir un ratito de las anécdotas y de todo lo que ustedes quieren saber. Muchísimas gracias, Fabiola. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Por supuesto, saludar a Fabiola es un honor y un gusto que estés aquí con nosotros, pues para platicar de lo que más nos gusta. Claro que sí. Gracias, Y Fernando. bueno, vamos a comenzar, Fabiola. A mí me gustaría iniciar haciendo precisamente un pequeño viaje al pasado, que nos contaras precisamente respecto a tus primeros años como futbolista. Bueno, y en particular, nos pusimos a investigar, Fabiola, y bueno, sabemos que tú de pequeña practicabas básquetbol, practicabas fútbol, y al final de cuentas terminaste decantándote por el fútbol. Y quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que a final de cuentas hizo que te decidieras por el deporte de las patadas? Pues mira, a mí me encanta el básquetbol, de hecho puedo decirte que más que el fútbol. Ok. Se me hace un deporte maravilloso en el que aprendí pues las bases, ¿no? De todo esto. Yo no tuve fútbol base, pero el básquetbol creo que me ayudó muchísimo. Como bien dices, desde jugar en la calle con los niños, ahí fueron mis inicios en el fútbol. ¿Y por qué me decidí? Pues porque la verdad es que había más oportunidad de crecer aquí. En el básquetbol hasta el día de hoy es un medio un tanto complicado para crecer. Y bueno, pues ese es el tema que siempre ha permeado en el básquetbol. Entiendo que han querido hacer algunos cambios, pero bueno, en mi época el fútbol me empezó a dar estas oportunidades de trascender y la verdad es que no lo pensé, o sea, me fue llevando la vida y el básquetbol, pues sí, desafortunadamente tuve que dejarlo. Y hoy estoy aquí, creo que tomé una buena decisión, insisto, tal vez hasta sin pensarla, porque me han llegado oportunidades maravillosas y sobre todo he podido contribuir a mi país en el área deportiva. Entonces, bueno, pues, ¿qué más puedo pedir, no? Claro que sí. Fer, Y Fabiola, ¿cómo han sido estas, bueno, en aquel momento, cómo fueron tus incursiones en los distintos equipos representativos? Para ti, ¿qué fue empezar, pues, a ver esta manera de competir, ¿no? Tú, principalmente como jugadora. Pues como bien dices, he sido competitiva desde pequeña, o sea, ustedes saben que jugar como niña con los hombres, pues siempre era competir, ¿no? Contra muchas cosas, desde las vecinas que decían por qué la niña está jugando con los niños, hasta con los mismos niños para demostrar que podía, pero la realidad es que no lo veía así. O sea, hoy que lo pienso es que he sido competitiva siempre, hasta en las canicas, ¿no? Jugaba canicas y era ganar o ganar. Entonces, bueno, creo que siempre ha sido así mi vida. El fútbol llega justamente con mi equipo de básquetbol. Yo jugaba los domingos con un equipo y entre semana era mi equipo formal. Pero este equipo de básquetbol de los domingos lo invitan a inaugurar una cancha de fútbol rápido en los 90s, ya que una compañera, su primo iba a administrar esa cancha. Entonces nos invitan a jugar un partido de exhibición y de ahí se hace la liga, de esa liga, valga la redundancia, se hace el torneo, perdón, y es en Coacalco, Estado de México, donde yo viví muchos años. Y fíjate que de ahí, pues obvio, empiezo como portera, luego como delantera, quedo campeona de goleo, entonces me empieza a interesar cada vez más, hacen un selectivo para jugar en otra liga que en ese tiempo se jugaba en Perinorte, que la gente que estuvo ahí sabe que era de muy buen nivel, era como la primera división en ese momento. Ok. Y ahí empiezan a surgir las oportunidades, porque este equipo que era de la liga de fútbol rápido, Food Center se llamaba, si no mal recuerdo, bueno, en Coacalco de los Fragoso. Entonces, ya ese equipo queda, en algún momento ya no se lleva, pero me empiezan a invitar a los equipos donde había jugadoras más destacadas como Andrea Rodebau,
como Edurne Fernández, Esther Mora, Ok. jugaba ahí, ¿quién te puedo decir? También, incluso Moni Vergara en algún momento llegó a jugar ahí, pues todas estábamos por ahí jugando. Te digo, en mis inicios, pues yo no sabía contra quién jugaba, yo no sabía de todas estas estrellas con las que estaba jugando, pero surgen las oportunidades. Entonces tengo que agradecer también tanto a la gente de Coacalco como a Miguel Ángel Escalante, que en su momento es el que me empieza a invitar a los equipos selectivos de esa liga. Y ya de ahí viene la convocatoria para ir a buscar un lugar en selección nacional para un premundial en 94. Y bueno, pues lo que sigue ya va siendo la historia de estar siempre luchando por ese puesto, y siendo competitiva buscando ese lugar durante alrededor de 7, 8 años, ¿no? O sea, y entonces, pues era verdaderamente un nicho, ¿no? De futbolistas, y tú desconociendo un poco tal vez la trascendencia o la trayectoria con la Así que es. jugabas, pues prácticamente tú dabas todo, ¿no? O sea, no te guardabas nada absolutamente. Nunca me he guardado nada, nunca. Y hoy lo veo y digo, ay, al paso del tiempo, pues faltaban muchas cosas, ¿no? Pero sí fue maravilloso, sí compartí cancha con personas que me enseñaron mucho, ¿no? En su momento, que trascendimos de alguna manera u otra, y me incluyo porque hemos luchado mucho por todo lo que hoy existe. Entonces, bueno, pues sí, la vida me ha regalado todas estas experiencias maravillosas. Y te digo, compartir cancha, incluso en algún momento con la Pelé Vargas, un partidito ahí de exhibición que yo la vi y era qué increíble técnica tenía, ¿no? O sea, entonces me tocó todavía verla un poquito. No sabía qué tan importante era todo, que imagínense, les voy a compartir algo que en su momento fue curioso. Cuando jugamos el premundial, jugamos contra Estados Unidos, una de mis compañeras, que es súper fanática, siempre, siempre, Edurne, me dices que vas a jugar contra Mia Hamm. Y yo, pues, está bien, ¿quién es Mia Hamm? O sea, yo no sabía quién era Mia Hamm. Entonces me dices que es la mejor jugadora del mundo, o sea, ¿cómo es que no? Y yo, pues no me importa quién sea, o sea, yo quiero ir a jugar, representar a mi país, y me sentía segura, ¿no? De Claro. lo que quería. Ya hoy pienso, o sea, me tocó jugar, la verdad, no sé, como 10 partidos contra Estados Unidos cuando ella estaba, toda esa generación. Y bueno, con el tiempo te vas dando cuenta de quién era y todo lo que había logrado y por qué lo logró. Pero sí, cuando inicié, muchas cosas para mí eran desconocidas, ¿no? Claro. Ahora, Fabiola, ya mencionaste tus primeras incursiones en selección nacional, sin embargo, estuviste mucho tiempo portando la camiseta verde. Y quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia precisamente representando a México en estos certámenes? Porque ya mencionabas, ¿no? El premundial del 94, pero también estuviste en otras competencias importantes del 98, Copa Oro 2000. Entonces, para ti, ¿cómo fue precisamente tu experiencia en el combinado nacional? Pues fue yo le llamo, yo creo que fui muy afortunada porque me tocó la etapa de la transformación, ¿no? O sea, a mí me tocó vivir esa época en la que realmente carecimos de muchas cosas. O sea, yo recuerdo el primer uniforme que me dieron era usado, o sea, venía el nombre de otro jugador de la varonil, las calcetas estaban desgastadas, eran muy grandes los uniformes. En fin, o sea, incluso la persona que en su momento nos pusieron como entrenador, pues no sabía quiénes éramos. Entonces, así como me tocó eso, pues me tocó el inicio del centro de alto rendimiento, ¿no? A mí me tocó cuando era el centro Pegaso y luego se convirtió en el CECAP. Y te digo, yo creo que toda esta transformación de no tener nada a ir teniendo, y estos logros que poco a poco se han ido dando, por eso creo que soy muy afortunada, porque tengo mucho que decir de todo lo que viví, y compartirlo en los equipos en los que he estado. He tratado de compartirle las experiencias a las jugadoras, que eso sea una motivante, ¿no? De alguna manera. A veces funciona, a veces realmente no pasa nada, pero sí me siento muy afortunada, y fue una etapa en la que jugábamos por realmente el amor a la camiseta. O sea, realmente era la unión de equipo. Ustedes no se imaginan lo que nosotras compartíamos, vivíamos, todas las vicisitudes que teníamos enfrente, las carencias, pero todo eso nos hacía querer estar porque realmente lo amábamos, ¿no? Entonces,
Por eso creo que soy una afortunada, porque si me hubieran dado todo desde el inicio, tal vez nunca lo hubiera valorado, ¿no? Entonces, me tocó ver esta transformación y sí, diferentes épocas, diferentes torneos, Copa de Oro, como dices, Nike, viajábamos muchísimo a Estados Unidos, antes no había tantas cosas como hoy, ni siquiera había las categorías 20, 17, nada, ¿no? O sea, yo a los 19 años debuté en selección nacional, o sea, si hubiera habido un sub-20 por ahí me hubiera tocado, ¿no? Pero no, directo a la mayor e incluso compartirles que mi primer torneo yo jugaba en una posición en la que regularmente no jugaba, entonces también aprender de eso, ¿no? Yo era muy ofensiva, era delantera, era volante y me tocó estar de lateral derecho, entonces sí, con la pelota era, buscaba ir al frente, pero defender las bases como tal, pues me hacían falta, ¿no? Entonces, con el tiempo vas aprendiendo, pero sí carecimos, por ejemplo, de una formación o de alguien que te orientara en todo eso, no lo tuvimos. Entonces, bueno, pues más o menos eso les puedo decir, pero fueron experiencias increíbles, la verdad. Claro. Fer. Y de estos temas que comentas, Fabiola, por ejemplo, ¿tú cómo te sentías más cómoda en el terreno de juego? ¿Cuáles eran las características que crees que favorecían? Ya comentabas que como delantera, como volante, pero tú cómo sientes que mejor te desempeñabas Sí, en por el los terreno? costados. A mí me ¿Por gustaba los mucho ir costados? al frente, o sea, era una lateral que se agregaba al ataque y podía correr la banda las veces que quisieran. Considero que tenía una gran base física, ¿no? Y también las características de mi cuerpo me ayudaban. Eso, por fuera, buscar, pues, generar paredes, centros, asistencias, ¿no? Me gustaba mucho dar pases entre líneas. Y defensivamente lo que les puedo decir es que era una jugadora que traté de combinar lo que aprendí en el básquetbol para defender, Okay. ¿no? Y poco a poco eso creo que me fue ayudando, pero era una jugadora muy agresiva, nunca me cansaba, o sea, siempre luchaba cada balón, cada balón, cada balón. Entonces creo que eso fue lo que me caracterizó, la garra, si lo podemos llamar de esa manera, y el atrevimiento de ir al frente sin pensar realmente en nada, ¿no? Solamente en llegar a la portería contraria y por qué no buscar anotar un gol, que tuve la fortuna en selección también de hacerlo como defensa. Ok. Sí, es correcto. Ahora, Fabiola, quisiera preguntarte, ¿cómo fue que te decidiste a ser entrenadora y qué tan complicado fue dar ese paso? Fíjate que lo decidí de la nada. Yo creo que tuve que haberlo pensado antes cuando jugaba para hacer muchas preguntas. Creo que me hubiera venido muy bien aprender de Vicente Espadas, que era nuestro preparador físico, ¿no? Con mi entrenador en Canadá, en fin. Y lo decidí una vez que me retiré. A los 25 años yo sentí que ya tenía que hacer otras cosas. Había puesto un cibercafé que en ese tiempo, está hablando del 2000, era pues muy innovador. Entonces empecé a sentir esa necesidad ya pues, de formar algo diferente, porque como ustedes saben, en la selección nacional no ganábamos dinero. O sea, era, insisto, el amor a la playera y al representar México. Entonces, de repente, pues sí, empiezo a ver que Andrea Rodebao, que siempre fue como mi referente, ¿no? Como jugadora, pues yo supe de ella y que jugó en Japón, y de ahí dije, yo también quiero jugar en el extranjero y quiero, o sea, siempre ha sido como mi referente Andrea, te puedo decir que hasta el día de hoy, con quien llevo una muy buena amistad, y pues también supe, ¿no? Que ella había estudiado para directora técnica, empezaba a ver que había ciertas posibilidades de estudiar, y así es como me decido. La verdad que más por el hambre de llevarle a las jugadoras las herramientas que yo no tuve. Y sí, obviamente mi sueño dirigir selección nacional en algún momento, pero era eso, o sea, mi primer objetivo fue, voy a buscar darle a la jugadora lo que yo no tuve. Entonces, bueno, pues así es como tomo la decisión. Incluso me voy a Guadalajara a estudiarlo cuando yo vivía en el Estado de México. Sí, ¿fuiste asistente en Leones Negros o me equivoco? Sí, bueno, con las jugadoras que conocía de selección nacional, muchas eran de Jalisco. Entonces, estando allá, cuando estudiaba, pues iba ahí a apoyar. Solamente en un torneo oficial les puedo decir que fui auxiliar técnico en fútbol rápido, pero en soccer de manera no oficial me integraban
para ayudar a poner el calentamiento en los entrenamientos con el profe Fabio. Y bueno, pues de ahí fue que Fabio Arriola, que empecé a colaborar un poquito con la ODG, después con Alejandra Dávila, que tomó el fútbol rápido, y así es como estaba yo haciendo mis pininos ahí en Leones Negros. Ok, perfecto. Fer. ¿Fue difícil esta transición del recibir órdenes a darlas? ¿O lo hiciste muy sencillo? De repente te ganaba la pasión y es decir, sí, pero ellos todavía no son profesionales, tengo que aguantar más. ¿Cómo fue para ti estos primeros pasos o estos pininos en la cuestión de la dirección técnica? Pues mira, yo creo que primero tienes que ir ganando el respeto, porque por ejemplo, hablando de Leones Negros, pues eran jugadoras que me conocían como jugadora. Claro. Entonces, pues realmente era como que entendieran que, y aparte yo soy como muy seria, ¿no? Entonces, pues era raro, no sé si me costó trabajo, nunca me había hecho esa pregunta, qué buena pregunta. Creo que de alguna manera se va dando naturalmente. Pero sí, lo primero que tienes que ganar es credibilidad y también ser muy abierta a aprender, ¿no? Me considero una persona así, muy abierta siempre a aprender y colaborar más que imponer, ¿no? En ese momento. Bueno, y siempre, porque imponer, pues no. No eres buen entrenador si quieres imponer. Ok. Claro. Ahora, Fabiola, ya posteriormente viene precisamente el desarrollo de la Liga MX femenil, el arranque, inicias como auxiliar de Andrea Rodebaugh en Xolos de Tijuana y finalmente se te da la oportunidad de llegar a las Centellas del Necaxa como primera entrenadora. Precisamente quisiera preguntarte, ¿cómo se dio tu llegada al conjunto de Aguascalientes? Pues mira, yo tuve en la ENDIT, en la Escuela Nacional de Directores Técnicos, tuve como profesora a Jorge Castañeda en lo que era la clase de desarrollo técnico. Y pues siempre hubo, fíjate que es de los pocos profesores, bueno, es que sí hubo algunos que no nos aceptaban mucho por ser mujeres, pero él era muy empático, ¿no? Entonces hubo ahí una buena conexión, pasaron los años. Por ahí lo llegué a ver en Ciudad de México, nos llegamos a encontrar cuando él trabajaba en Cruz Azul. Entonces siempre estábamos ahí como recordando que nos conocíamos, ¿no? Cuando va a iniciar la liga, yo fui a hacer varias entrevistas y busqué las entrevistas antes de ir a Xolos y entre esas entrevistas me reencuentro con Jorge, ¿no? Entonces, pues quedó ahí la plática, estábamos viendo si yo ingresaba a otro equipo y así. Bueno, me voy a Xolos y ya estando allá, pues entre las pláticas me pregunta pues, si no quiero dirigir a Centellas, se iba a terminar mi contrato en Xolos. Bueno, renuevas cada año, pero ya venía, ¿no? El año de contrato. Y platiqué con Andrea, le dije que me estaban invitando a dirigir. Yo sabía que iba a ser un reto grandísimo, o sea, sabía que era pues uno de los retos más importantes porque es muy fácil y muy cómodo llegar a un equipo donde tienes todo, ¿no? Y aquí era, pues, sabía las condiciones, pero era la gran oportunidad de dirigir. Entonces, lo platicamos muy bien, Andrea lo entendió perfectamente, platiqué con la gente del club también sobre esta oportunidad y las gracias, me refiero a Tijuana, y así es como llego, gracias a la invitación de Jorge y a que confió en mí. También tomé esa decisión porque sabía que iba a aprender muchísimo de él, es un tipo que sabe mucho, que sabe transmitir, que es humilde para transmitir y te deja ser. Entonces, la verdad que yo tenía ese recuerdo de él como profesor y lo confirmé con la llegada a Centellas y es gracias a él, a Jorge Castañeda y Mario Lash en su momento. Ok. Fer. ¿Qué te encuentras en tu llegada a Centellas, Fabiola? ¿En qué momentos se encontraba el equipo? ¿En qué procesos? ¿Qué es lo que tuviste que empezar a implementar, ¿no? Pues para comenzar a seguir tu manera de trabajar, tus objetivos. ¿Cómo fue esa llegada al conjunto de Necaxa? Pues mira, fue algo muy, muy padre. La llegada desde el inicio, la confianza de la gente de la que les estoy hablando, de que yo pudiera trabajar ahí. Pues evidentemente un equipo, como en su momento en el inicio de la liga, pues un tanto limitado en cuanto a pues las cualidades de cada jugadora, ¿no? Teníamos que trabajar muchísimo en lo técnico,
sobre todo, y siempre hasta el último día que estuve ahí tenía que trabajar mucho lo técnico, obviamente lo físico, pero sobre todo de inicio fue cambiarles el cómo ver en dónde estaban paradas, ¿no? Okay. El que se entendiera este compromiso de que ya eran futbolistas profesionales, que tenían que cuidarse dentro y fuera de la cancha, principalmente eso. Creo que fue el primer reto, que se entendiera en qué nivel estaban, cómo es la cultura de una atleta de alto rendimiento, lo que tiene que cuidar. Y les digo, en la parte técnica, jugadoras muy jovencitas, ¿no? También eso, un equipo pues, totalmente formativo e incluso, insisto, hasta el final en el que estuve ahí, era estar siempre pues formando jugadoras que a mí me encanta, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema, al contrario, me gusta mucho verlas crecer, ver los cambios, ver lo que puedes generar, pero me enfoqué mucho en eso, ¿no? Te digo, en cambiar la manera de ver las cosas, de actuar, de transmitir todo esto, del profesionalismo, y tener un equipo muy ordenado que jugara bien al fútbol. Nos gustaba salir jugando, nos gustaba tener la pelota, buscar tenerla, y obviamente pues es competir y jugar de tú a cualquier rival, eso yo siempre lo he tenido en mente. Y bueno, como saben, el camino fue de muchos retos, pero estoy contenta con lo que hice. Creo que quien lo vive día a día, pues en mi caso puede darse cuenta de los avances. Había muchas críticas y todo, pero eso es parte del juego también. Ok. Claro. Ahora, Fabiola, precisamente quisiera preguntarte, ¿cómo has visto el desarrollo de la Liga MX femenil? Porque pareciera que en corto tiempo se ha hecho mucho, pero quisiera preguntarte precisamente tú que estuviste dentro y que estás todavía involucrada en todo este entorno, ¿cómo has visto el desarrollo de la liga en estos primeros años? Pues ha sido muy bien planeada. La verdad que yo creo que la liga, desde su organización, desde el torneo de Copa, todo ha sido muy bien planeado. Yo siempre aplaudo eso. Han sabido manejar la cuestión de las edades. Creo que ha sido muy bueno el proceso que han tenido las jugadoras que se mantienen en la liga. Otras ya no les alcanzó y es normal. O sea, la liga creció, el nivel competitivo mejoró muchísimo. También creo que ha sido muy importante para la selección nacional tener esta base de jugadoras que están trabajando día a día, y ese es el principal objetivo, el tener jugadoras que puedan contribuir a selecciones nacionales, porque carecían de mucha formación o de toda la formación. Y sí ha habido un desarrollo, y yo creo que todos los que en su momento estemos, como en mi caso, siendo directores técnicos de la Liga MX, tenemos que pensar en el desarrollo, no en nada más, en el desarrollo de la futbolista, no en aparecer, no en estar en la televisión, no. Se trata de desarrollar a la futbolista, de darle todas esas herramientas, de cambiarles los hábitos, de invitarlas a que entiendan que se trata de su mejor momento deportivo para poder llegar a selección nacional, que ese tendría que ser una de los objetivos para cada jugadora, pero hay que hacérselo saber. E insisto, nosotros capacitarnos para poder ayudarlas a ellas, porque eso es al menos mi objetivo, ¿no? Entonces, sí ha sido un crecimiento impresionante. Insisto, la organización tiene mucho que ver. Obviamente hay cosas que mejorar, como en todos los proyectos, ¿no? Me acuerdo del arbitraje, por ejemplo, al inicio también, el verlas, ¿no? A las árbitros que llegaban, que también para ellas todo esto era novedoso y era una gran oportunidad. Las directoras deportivas, que me da mucho gusto también que cada vez haya más mujeres. Las doctoras, ¿no? También eso es bien interesante, lo que pasa con cada una de ellas, cómo es el involucrarse en todo esto, aunque había en los varoniles, pues ahora estar de lleno, ¿no? Las preparadoras físicas, que desafortunadamente pues, prácticamente no hay, ¿no? Eso también hay que trabajar. En fin, o sea, creo que ha sido algo muy nuevo para todos, pero también que ha generado grandes oportunidades para muchos. Ejemplo, Pamboleros, ¿no? Que hoy está hablando de fútbol femenil. Sí, gracias. Fer. Sí, no, justamente eso, Fabiola, como bien mencionas, está claro que pues la liga, conforme va creciendo, conforme pasan las temporadas, se vuelve más competitiva.
salen nuevas jugadoras, ¿no? Que pues se quieren ganar un lugar y algunas sí terminan ganándoselo. Contigo, en tu proceso como directora técnica, ¿se entendía en Necaxa, en la institución, el proceso que llevaba tu equipo, que al final de cuentas todavía había muchas cosas por perfeccionar, que tu objetivo es el desarrollo y creo que en eso el de muchos es el desarrollo todavía para que se pueda llegar a esta competitividad mucho más alta? ¿Sí se entendía en Necaxa eso o simplemente era resultadista en las 17 jornadas y vámonos? No, yo creo que sí se entendía, sobre todo, te digo, desde quién me llevó, después con el profe Ramos, creo que sí se entendía, ¿no? Cuando, o sea, yo era muy sincera, siempre he sido muy sincera, he presentado, o sea, presenté varios proyectos para buscar mejorar y siempre era con ese objetivo de entender en dónde estábamos parados y nuestro perfil de jugadora que teníamos, ¿no? Entonces, al menos creo que yo sí era bastante consciente de eso, yo puedo hablar por mí. Claro. Y eso era un equipo formativo que obviamente tenía que trabajar muchísimo para poder ir compitiendo con los demás y la verdad que no porque lo diga yo, pero hubo partidos con Rompequinielas. Rayadas, con América, donde competimos, le sacamos el primer ¿Sí? empate a Tigres en su casa, 0, con América empaté, con Rayadas afortunadamente poco a poco fuimos mejorando, un 1-0 en contra, contigo, o sea, vas generando también tácticamente ciertas cosas que es bien importante conocer a tu plantel para que Claro. puedas implementar pues hasta donde vas mejorando poco a poco. No significa que no se les pueda ganar, pero se tiene que buscar la estrategia. Entonces, es muy importante todo, y yo creo que sí tenían conciencia de que este equipo era formativo. Ok. Oye, Fabiola, retomando algo que mencionabas hace unos minutos, selección nacional. ¿Tú cómo describirías la gestión anterior que había en el Tri y qué te parece este nuevo proyecto encabezado por Mónica Vergara? Mira, hablar de lo de antes yo creo que ya no tiene mucho caso. Yo creo que todo el mundo sabe pues que había carencias o que había procesos, ¿no? No sé, yo lo que te puedo hablar de selección nacional fue mi época y lo que en algún momento después sabía a través de excompañeras y eso, pero en general creo que lo que viene va a ser muy bueno. Creo que el hecho de que hoy se encuentren ahí excompañeras mías dirigiendo, me da mucho gusto por Moni, por Mari, por Ana, creo que de alguna manera están dándoles esa oportunidad, porque algo que sí tengo que decir es que pues, nos toca demostrar como mujeres, ¿no? Y el proceso de Mónica ha sido, yo creo que como debe de ser, o sea, ella no solo por haber sido jugadora, sino que una vez retirada empieza a llevar los procesos con cada una de las categorías. Maribel me parece que va igual y así, ¿no? Hacia abajo. Entonces, la experiencia que han ido adquiriendo, aunado a lo que, pues sí, sí te da un cierto conocimiento de haber jugado a nivel internacional, esa es la realidad. Entonces, creo que nos va a ir bien, nos va a ir bien, pero también tienen que trabajar en los clubes de esa manera, o sea, se les tiene que ayudar para que ellas puedan tener a las jugadoras en su mejor momento y pues ya nada más implementar ciertas cosas porque es poco el tiempo que se trabaja con la futbolista, ¿no? Claro. Ahora, Fabiola, tú jugaste en Canadá y bueno, tienes la experiencia precisamente de fútbol internacional. Por ello quisiera preguntarte, actualmente, ¿cómo ves el nivel del fútbol mexicano en comparación con otros equipos, con otras potencias? Tenemos al lado, para bien o para mal, a Estados Unidos, que hoy por hoy es la mejor selección del mundo. Canadá es un equipo que también es poderoso en fútbol femenil. Y a final de cuentas, ¿tú cómo ves el nivel del fútbol mexicano en comparación con esos países? Bueno, hay países que nos llevan mucha ventaja, pero creo que hoy se les puede competir mejor. O sea, yo sí creo que, y como lo dice Mónica y Maribel, que se les puede ganar. O sea, es cuestión de, insisto, de que quienes están ahora formando estas jugadoras, pues lo hagan de una manera muy profesional, ¿no? Entonces, sí hay distancias, obviamente, que hay que acortarlas,
pero creo que se le puede competir a muchas de esas potencias haciendo buenas estrategias, ¿no? Teniendo jugadoras que estén atravesando por su mejor momento, que seamos agresivas para jugar. Yo creo que hay muchas futbolistas mexicanas que son diferentes y que si las colocas donde deben de estar y las motivas y además les das información de lo que tienen que hacer, pues pueden venir buenas cosas. No estoy diciendo que no haya una diferencia en cuanto a proyectos de cuando se iniciaron. O sea, Estados Unidos nos lleva muchos años de ventaja en cuanto a estructurar proyectos y todo esto, igual Alemania, ¿no? Pero, por ejemplo, con Canadá, pues más o menos podemos comparar que estamos ahí. Y así, no sé, España creo que también se le puede competir, por ejemplo, ¿no? Si hablamos a otro nivel. Es que hoy la jugadora mexicana, o sea, yo creo que tiene una gran camada, Mónica, tiene una gran camada y le va a ir bien, porque te digo, yo he enfrentado a esas jugadoras en la liga. Entonces, es evidente las capacidades que tienen, la técnica con la que cuentan, pero sobre todo la seguridad que hoy tiene la futbolista mexicana. Eso va a ayudar muchísimo a que el proceso se haga diferente y eso, pues, desde mi punto de vista, espero que así sea. Claro. Fer. Como bien mencionas, Fabiola, tú las veías semana a semana, ¿no? Te enfrentabas a ellas, las estudiabas. Creo que es importante, es una generación muy talentosa y también muy joven. Y creo que eso es importante porque, bueno, al final de cuentas, pues los medios de comunicación existen y en muchas ocasiones, pues también las agencias de representación, que a mi manera de verlo, pues cada vez empiezan a entrar más y más y más. Sí. Y puede tal vez no ser fructífero para todavía el desarrollo de estas futbolistas que apenas pues están iniciando una carrera, ¿no? Son muy talentosas, pero todavía deben de llevarlo para generar esta constante. ¿Cómo, no sé si tú, cómo lo trabajabas tú, si con otros cuerpos técnicos se llegaba a comentar este proceso de irlas pues cuidando, llevándolas, que sigan este trabajo continuo? Pues mira, he compartido comentarios con algunas compañeras, pero sí creo que depende de cada entrenador y cada entrenadora de entender que tiene que ser un objetivo común, ¿no? El que podamos generar buenas bases para la selección nacional. Creo que eso es lo que tenemos que entender, que hay que ayudarlas a que podamos, entre mejor nos vaya internacionalmente, se van a generar más oportunidades internamente en nuestro país. Los ojos van a estar ahí, va a haber mayores patrocinios, va a haber más impulso, en fin, o sea, se viene toda una proyección muy importante para nuestro país haciendo bien las cosas. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Como entender que, insisto, la liga no se hizo para ser la vitrina en la que salgas en la tele, se hizo para el desarrollo y eso es el mensaje que yo creo que hay que dar. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante también. Creo que hay que investigar, creo que hay que hablar de lo que se conoce, no nada más de lo que se lee. Yo tengo un proyecto que se llama Fut Femenil, en el cual dejé de participar activamente a partir de que llegué a la Liga MX, pero el objetivo de ese proyecto siempre ha sido eso, como hablar de lo que se conoce, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Podrán medio enterarse. Lo que decías de los representantes, por ejemplo, a mí me parece que de repente se desubican mucho. O sea, hay que entender que igual ellos, pues es parte del fútbol, pero pues está primero la jugadora, ¿no? E insisto, el desarrollo de cada una de ellas y sí buscar que tengan mejores condiciones, está bien, pero también entender que, por ejemplo, en mi caso, a veces me querían vender espejitos y la realidad es que, pues no, o sea, yo conozco mucho de las jugadoras, entonces es insisto, ganar, ¿no? Creo que es como lo tienen que manejar. Ok, sí. Oye, Fabiola, quisiera preguntarte, ¿cuál sería el principal consejo que tú le darías
a las jugadoras que están yéndose a jugar ya a otros países? Porque pues cada vez son más, ¿no? Afortunadamente las jugadoras que están emigrando a otras latitudes. Y bueno, te lo pregunto precisamente porque tú tuviste que hacerlo en un momento dado, ¿no? Fuiste a Canadá, era cambiar evidentemente, pues prácticamente todo, ¿no? De llegar a un país en donde se hablaba otro idioma, evidentemente otras costumbres, otro tipo de cultura. Entonces, ¿cuál sería el consejo que tú les darías? Porque, vuelvo, repito, ¿no? Tú lo hiciste al momento de irte a jugar a Canadá. Pues mira, mis condiciones fueron muy diferentes a lo que existe hoy. Y creo que ha sido muy bueno el que hoy en día haya más información, más maneras de contactarte con gente en otros países, de poder negociar, ¿no? De alguna manera. Cada día la jugadora está más preparada en lo académico y eso le ayuda, y en lo cultural, y eso le ayuda pues a salir adelante en otros países. Mi consejo sería pues que si la oportunidad se da de inicio, ni se la piensen, ¿no? Que sí busquen tener buenas condiciones para vivir, sobre todo, ¿no? Que no la pasen mal, o sea, que sea un buen contrato en cuanto a condiciones para desarrollar su trabajo, para poder vivir en paz, porque a veces esa parte mental te puede jugar en contra, ¿no? El estarte preocupando todo el tiempo por qué vas a comer, cuántas horas tienes que trabajar para luego irte a entrenar, en fin, esas cosas creo que pasan menos hoy en día, pero bueno, ese sería el consejo. Y pues competir de tú a tú con cada una de las compañeras dentro de lo sano, ¿no? O sea, ganarte un puesto, entender que puedes, que todos somos iguales, ¿no? Que todas somos iguales y que todas tenemos la misma capacidad para destacarse o no. Que hay que cuidarse, que hay que ser unas profesionales, cuidar mucho su imagen, hacer buenas amistades, juntarte con gente positiva que te haga crecer, no caer pues en la fiesta, en los vicios, sino dedicarte al 100% y eso obviamente les va a dar buenos resultados, ¿no? Y sobre todo disfrutarlo. Creo que también es importante disfrutar lo que se hace, conocer la cultura de ese país en el que estén. Por ejemplo, en el caso de Canadá, pues me tocó conocer, o sea, era multicultural, entonces conocí árabes, uruguayas, canadienses, no sé, haitianos, en fin, o sea, y eso también te da mucho aprendizaje, ¿no? Italianos, en fin, eso es muy bonito y te hace ver la vida de otra manera. ¿A ti te costó trabajo, Fabiola? Me costó trabajo sobre todo porque no hablaba bien inglés. Conocía de inglés el poco que te enseñan en la escuela, pero como les he dicho, siempre he buscado la forma de hacer las cosas. Entonces, diario agarraba un diccionario, empezaba ahí a buscar palabras y afortunadamente también tenía compañeras que hablaban español, por esto que les digo de que había de todo tipo, peruanas, etcétera. Pero el primer día que pude entablar una conversación con una de mis mejores amigas del equipo, que era árabe y que solo hablaba en inglés, para podernos comunicar, pues dije ya, o sea, ya rompí esa barrera. Tuvimos una conversación de más de 1 hora y media y todo a través de estarle buscando con el diccionario, se los juro, y de estar practicando, aunque me equivocara. Algo que a mí no me importa es, podía equivocarme, pero no iba a quedarme callada para no hablar inglés. Entonces, bueno, pues eso es uno de esos retos que tuve, pero que creo que dentro de todo lo pasé. Claro. Fer. Fabiola, en el futuro, ¿qué es lo que ves para ti? Futuro próximo, a mediano o largo plazo. Digo, acabas de terminar pues una etapa larga, si lo podemos llamar de esta manera, con Necaxa, sí. Hay que volver a reponer pilas, seguir preparándose. Ahorita, ¿qué es lo que más o menos te llama la atención o quieres en este tiempo? Mira, sí recargué pilas, creo que me vino muy bien, siempre he sido como muy, me gusta hacer muchas cosas, entonces en este tiempo pues he retomado un poquito el tema de mis clientes en lo que es el tema de las computadoras, las redes, todo esto, páginas web, pero también estoy generando mis propios proyectos de fútbol, claro. Para que en el momento que haya una oportunidad pueda presentar un buen proyecto. Sigo estudiando,
sigo viendo fútbol, aprendiendo. ¿No? Hoy tengo la oportunidad de ver todos los partidos de la liga, verlos de otra manera. Hago muchas cosas de fútbol, o sea, veo fútbol varonil también, platico con mis amigos que están en el medio. Entonces, pues eso, y pues buscar generarme una nueva oportunidad. La verdad que creo que esa es la única forma en la que uno puede, pues, volver, ¿no? Y si me toca volver, pues obviamente dar lo máximo. Si no me toca volver ahorita, pues seguir insistiendo y persistiendo. La realidad es que creo que todo lo que aprendí me ayudó muchísimo y me daría mucho gusto volverlo bueno, toda esta experiencia, retomarla para un nuevo proyecto, ¿no? Pero insisto, tampoco hay que pensar en grande, ¿no? Y algo que yo le hablaba a las jugadoras es, siempre hay que pensar en dirigir o en jugar, en su caso, pues les decía, o puedes jugar solamente aquí o puedes buscar el extranjero. Y yo también como directora técnica, pues no me limito, o sea, si es en México, si es fuera de México, mis sueños siempre van a ser muy grandes y bueno, pues ojalá que, insisto, ya sea en la Liga MX, que la verdad es un proyecto maravilloso, o en donde tenga la fortuna de que me den una oportunidad para seguir, insisto, desarrollando, ¿no? Que eso es lo más importante para mí, y siendo pues, siempre una profesional. Por supuesto. Uh-huh. Oye, Fabiola, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se sigue viendo el fútbol femenil en México? Yo creo que la perspectiva ha cambiado muchísimo. Creo que está el bando de los que lo ven por ver y decir muchas cosas que ni deberían de decir. Y también están los que lo apoyan, ¿no? Los que se han sorprendido con la liga, con lo que hacen las jugadoras, con lo que hacemos los entrenadores, las entrenadoras, con lo que hace una mujer dirigiendo una liga. Creo que es eso. Los papás hoy dicen, sí, lleva a mi hija a entrenar fútbol. Antes no lo querían, o sea, porque hoy ya hay una oportunidad de ser profesional, ¿no? Ya me parece que ha cambiado por completo eso. A mí me da mucho gusto ver que la gente se interesa por la liga y ha sido, sí, un cambio radical, creo que para bien, porque le hacía falta también a la sociedad esta aceptación y a nosotras como futbolistas o exfutbolistas poder tener un espacio en donde pues, mostrar o, insisto, desarrollar nuestras habilidades, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es que también nos ha tocado picar piedra y eso sigue siendo un tema, el que ganes credibilidad y todo eso. A mí no me espanta, pues ha sido siempre así, pero la realidad es que cada vez creo que pasa menos. Espero que pase menos. Claro. Y Fabiola, ya para terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de excompañeras, de equipos, y que pues me los describas en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que te venga a la mente. Si es una o dos, está perfecto. Si te quieres explayar un poquito más, tampoco hay problema. Y, no, porque ya sabes bueno, que hablo mucho. No. ¿Lista? Adelante. Empecemos con Andrea Rodebau. Ejemplo, disciplina. Mónica Vergara. Impulso, futuro, proyección. Maribel Domínguez. Referente, goleadora. Alguien que tiene mucha hambre de trascender. Leonardo Cuellar. Respeto. Yo creo que eso es lo que te podría decir a alguien a quien lo respeto, pues simple y sencillamente eso, y que con quien compartí cancha. Okay. Selección mexicana. Inigualable, lo mejor, respeto, magia, indescriptible. Liga MX femenil. El presente y el futuro del fútbol femenil en México. Charlín Corral. Una jugadora muy tenaz y muy inteligente.
Esther Mora. Magia, respeto y alegría. Xolos de Tijuana. Gracias, la primera oportunidad, eso, agradecida. Y por último, Necaxa. También agradecida, aprendí, crecí mucho como persona en ese reto, un gran reto. Claro. Y bueno, ya para terminar, Fabiola, ahora que ya estás fuera, ¿a quién ves como candidatas para este Guardianes 2021? Nos interesa evidentemente saber tu opinión. ¿Y qué opinas precisamente del dominio que se ha venido dando en la liga de parte de los equipos regios, de Tigres, de Monterrey, en donde pareciera que están un poquito todavía arriba de las demás, pero se han acortado distancias, ¿no? Sí, me gusta este torneo. Creo que se ha demostrado que equipos que han mantenido el proyecto de una manera seria y con una continuidad, pues están haciendo o dando sorpresas. Creo que se vuelve en las últimas fechas a consolidar Tigres y muy probablemente vuelva a ser campeón. Pero me gusta, por ejemplo, el resurgimiento que está teniendo Pachuca, ¿no? Creo que por ahí hay que entender los procesos. De repente a Pachuca lo criticaron mucho con Eva, pero también hay que entender que estaba haciendo una transición ahí con las generaciones jóvenes. Atlas me gusta mucho, ¿no? Creo que es bien dirigido, es un equipo muy dinámico, con jugadoras que también han crecido. Es difícil dar ahorita Rayadas, creo que tiene también su gran plantel y que tendrá que dar un golpe de autoridad. En fin, son planteles, insisto, algunos que pareciera que se siguen consolidando, otros que están creciendo y realmente pienso que la final pues va a poder ser con un equipo regio de nuevo. Esperemos que sea contra alguien diferente, ¿no? Pero sí he visto que en los últimos partidos pues nuevamente Tigres vuelve al ataque. Ojalá que Pumas se mantenga, ¿no? Creo que sería una grata sorpresa también ver, a lo mejor, imaginemos una final, tal vez Atlas-Pumas o Pachuca-Pumas o Pachuca-Atlas, pues ojalá, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Claro, ahora que mencionas de Pachuca rápidamente, Fabiola, ¿qué te parece la llegada de un personaje como Toña Is a la Liga MX femenil? Una Toña Is que tiene, pues evidentemente, experiencia internacional y que ahora llega al fútbol mexicano. Yo creo que está bien, que qué bueno que tenga ese espacio alguien que fue campeona mundial. No la conozco, no tengo la fortuna de conocerla, pero sí vi su trabajo cuando dirigía a España y me parece que su equipo era un equipo que jugaba bien, que era ordenado, que le gustaba tener la pelota. Y bueno, pues eso genera también a nivel internacional cierta expectativa, ¿no? Me imagino que están al pendiente de su trabajo en España sobre todo, y eso pues ayuda para que haya más ojos puestos a nivel internacional. La oportunidad yo creo que se le tiene que dar a todo el mundo, y eso a nosotras como mexicanas también nos tiene que hacer crecer, ¿no? ¿Por qué no pensar también en que pase algo al revés, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es bienvenida, yo le deseo mucho éxito, así como a cada una de mis compañeras, bueno, a entrenadores con los que he tenido buena comunicación, que muestran su respeto a esta profesión y a mi persona. Entonces, la verdad que yo le deseo el éxito a mucha gente que está en la liga. Fabiola Vargas, de verdad, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Se nos fue rápido el tiempo y ojalá que no sea la última ocasión. Esperemos que pronto vuelvas a charlar con nosotros. Gracias a ustedes por el interés, les deseo mucho éxito y ya saben, cualquier momento en que yo pueda aportar, aquí estoy siempre abierta y ojalá que sus seguidores pues sigan viendo el fútbol femenil, lo apoyen y como dicen ahí, lo compartan, ¿no? Claro que sí. Fernando Rodríguez. Vámonos, Juan. Por supuesto, agradecerle a Fabiola. Ha sido una plática muy entretenida, muy padre. Es un honor para nosotros que hayas estado aquí con nosotros, que te tomaras unos minutos para platicar de fútbol. No, muchas gracias a ustedes. Les deseo todo el éxito y hasta pronto.
Igualmente, Fabiola, te mandamos un enorme abrazo y el mejor de los éxitos en todos tus proyectos. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.